Señor usuario, mi nombre es Natalia y hago parte del área de servicio al cliente de Global TV, nuestra empresa, su empresa. En nuestros puntos de atención usted podrá obtener toda la información acerca de nuestros canales, promociones, premios y sorpresas que mes a mes Global TV tiene para usted. Y estos son nuestros puntos de pago. Zona Centro, carrera 26, número 2043. Zona Norte, Centro Comercial Villa Vergel, interior 33. Y Zona Sur, carrera 13, número 1720. Y nuestro punto inteligente Superade, Centro Comercial Valle de Atriz. Servientrega y todos los puntos GANE de la ciudad. Global TV piensa en su comodidad. Marque al 723-5646 y solicite su cobro a domicilio sin ningún costo adicional. Global TV, más canales, más entretenimiento, más cerca de usted. Esta es una señal de Global TV Comunicaciones. Las ideas y opiniones que se expresan en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no comprometen de ninguna manera las políticas y el pensamiento del canal CNC. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Ramiro Egas Villota, Prensa, Radio y Televisión, presenta Zona Franca, su magazine, testimonio de respeto a la verdad. Mil gracias por recibirnos como siempre en sus hogares, con nuestro cordialísimo saludo y con la esperanza de que las elecciones del próximo domingo transcurran en completa paz. Les estamos presentando nuestro cordial saludo y el agradecimiento por estar desde ya en la sintonía de su magazine Zona Franca. Hoy aspiramos a hablar, entre otras cosas, del tema que es el que ocupa el primer lugar en el país, el tema electoral. Y a nivel mundial no podemos dejar de reconocer que el Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil tiene pendientes los ojos del mundo entero en cuanto está ocurriendo allí, en donde se generan alegrías, en donde se generan tristezas, en donde hay entusiasmo y también al cabo de los partidos de fútbol muchísimos sinsabores. Es decir, es una confluencia de sentimientos encontrados de los que ya estaremos mencionando más adelante. Tenemos que reseñar con beneplácito que en 2016 por fin se acabará la concesión vial Rumichaca Aeropuerto con la empresa Devinar S.A. Pues desafortunadamente Desarrollo Vial de Nariño ha generado insatisfacciones de manera permanente en los nariñenses. Hoy tocaremos el tema sobre el particular. La Central Unitaria de Trabajadores adelanta una campaña de sensibilización a empresarios, a instituciones y a la ciudadanía en contra del trabajo infantil. Hoy hablamos del tema porque el 12 de junio es el día de la tarjeta roja, creada por la Organización Internacional del Trabajo en contra del trabajo de niños y niñas. Con un foro de víctimas del conflicto social de armado colombiano, se celebró en Pasto el tercer aniversario de la ley 1448. Es la ley que reconoció la existencia de las víctimas
y que aspira a lograr verdad, justicia, reparación integral y la garantía de que los hechos ocurridos no se vuelvan a suceder. 10 años se cumplieron de la masacre de Guaitarilla. Allí pereció un grupo de importantes investigadores, de integrantes del Gaula de la Policía Nacional, y desafortunadamente, a pesar de que fue un caso muy similar al que se vivió en Jamundí, el de Guaitarilla ha generado lo que se conoce como una década de impunidad. El caso está archivado. Hablamos en la presente emisión también sobre este tema. Llegó el subsidio a los combustibles, sobre todo al gas domiciliario, que favorecerá a 300.000 familias del departamento de Nariño, sobre todo de los estratos 1 y 2. También reseñamos esta nota. Y una que nos llama poderosamente la atención, porque tiene que ver con temas de carácter cultural, con el deseo de hacer de la crítica una herramienta para aportar a la construcción de ciudadanía y a la construcción de región. Es el propósito de un grupo de profesionales jóvenes que anoche dieron a la luz pública una revista de crítica cultural que se llama Galáctica. Tendremos un invitado especial para hablar sobre el particular. Bueno, es decir, hoy tenemos de todo como en botica. Bien llegados ustedes a la sintonía. Vamos a comerciales y entraremos en breve en materia. Zona Franca, su magazine, testimonio de respeto a la verdad. Esta es una señal de Global TV Comunicaciones. La estatua de Antonio Nariño fue elaborada por el escultor francés Henri Greber, residente en París. La figura llegó de Francia a Barbacoas y fue trasladada a Pasto al lomo de mula. Para facilitar su desplazamiento, el escultor hizo la obra en 6 partes y envió un boceto con las instrucciones para armarla. Los 2 bajorrelieves existentes en la escultura también fueron elaborados por Greber como homenaje al paso de Nariño por el Guarambú y la traducción de los derechos del hombre. La estatua de Antonio Nariño, un símbolo más de nuestra identidad. Más canales, más entretenimiento, más cerca de usted. Global TV, su empresa de telecomunicaciones. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla de chicharrones? Partida en 2. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de que... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. La iglesia de San Juan Bautista en 1967 era una antigua ermita que fue demolida para dar paso a la construcción de la nueva iglesia que se inauguró en 1969, convirtiéndose en la construcción más antigua del marco de la plaza principal e incluso de la ciudad. Esta parroquia en algún tiempo fue la Catedral de Pasto y hoy goza el título de concatedral. Posee piezas de gran valor artístico y 4 capillas internas, en una de las cuales reposan los restos de Agustín Agualongo. La iglesia de San Juan, considerada como la única reliquia religiosa colonial de la ciudad. Señor usuario, mi nombre es Natalia y hago parte del área de servicio al cliente de Global TV, nuestra empresa, su empresa.
En nuestros puntos de atención usted podrá obtener toda la información acerca de nuestros canales, promociones, premios y sorpresas que mes a mes Global TV tiene para usted. Y estos son nuestros puntos de pago. Zona Centro, carrera 26, número 2043. Zona Norte, Centro Comercial Villa Vergel, interior 33. Y Zona Sur, carrera 13, número 1720. Y nuestro punto inteligente Superade, Centro Comercial Valle de Atriz. Servientrega y todos los puntos Gane de la ciudad. Global TV piensa en su comodidad. Marque al 723-5646 y solicite su cobro a domicilio sin ningún costo adicional. Global TV, más canales, más entretenimiento, más cerca de usted. Zona Franca, su magazine, testimonio de respeto a la verdad. Bueno, vamos a comenzar con dos temas. Los temas que definitivamente hoy se roban la atención de toda la teleaudiencia, no solamente en Pasto, en Nariño, en Colombia, en cualquier parte del mundo. Pero para conversar de todo un poco, he invitado al abogado, defensor de derechos humanos, cofundador de la red de ONGs en Colombia, profesor universitario, miembro de la mesa de donantes y exconcejal de Pasto. Estoy hablando del doctor Andrés Velasco Apráez. Doctor Andrés, el primer tema que yo he mencionado hoy es el tema electoral. Y en segundo lugar, el tema del Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Usted cree que de alguna manera se puede encontrar una relación directa entre estos dos elementos? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches, Ramiro. Gracias a ti por esta gentil llamada a la invitación. Yo creo que el mejor partido político es el del Mundial, el que integra a la nación colombiana, sin divisiones, sin sectarismos, el que convoca a la identidad nacional, a ese sentido de pertenencia que nos invita a diario a ponernos la camiseta para construir una patria mejor para los colombianos. Yo creo que entonces nos va a tocar desde ya entrar en la línea de Galáctica, porque por allá encuentro que es donde tenemos que sintonizarnos. Bueno, pero además me parece una bonita frase. Mire lo que acaba de decir el doctor Velasco Apráez. Él dice, el mejor partido en la jornada electoral es el partido de fútbol. Yo alcanzo a interpretar eso. Hombre, sí, esta ha sido una campaña que vamos a analizar, donde la propuesta ha sido pobre, donde no hemos podido descifrar los colombianos qué quiere una u otra candidatura, donde la polarización del país ha llevado a que unos sean amigos de la convivencia y otros amigos de la guerra, cuando la unidad política de la nación está simbolizada en cabeza del presidente de la República, y él tiene dos funciones sobremanera: una, mantener la salvaguarda y garantías individuales de todos los ciudadanos en Colombia y procurar la paz como principio fundamental del pueblo colombiano. Pero entonces en ese tema, Ramiro, en sí mismo el camino sería la paz como principio fundamental, pero no se puede meter como antagónica a una propuesta de paz el tema de la guerra cuando la salvaguarda de derechos fundamentales no está en duda. No, claro, es que hay una realidad. La paz es un derecho humano fundamental y colectivo. Yo quisiera corregirlo de la manera más respetuosa. Es un principio fundamental que en sí mismo encierra derechos fundamentales, como son la vida, la honra y bienes de los ciudadanos, que deben gozar de la especial protección del Estado y que derivan en derechos fundamentales como es el trabajo, la salud, la educación, la función social de la propiedad. Pero naturalmente este es un debate, estamos a portas de un proceso electoral
donde en verdad el país entero está diciendo, bueno, la democracia en Colombia es una entelequia, es decir, una invención sociocultural. Es que estamos tratando un tema que es el de la convivencia ciudadana, en un país que tiene todas las causas generadoras del conflicto latentes. Debemos procurar en removerlas, no en perpetuarlas mediante la llamada humanización del conflicto, porque Colombia reclama inserción en lo social. Este es un país que tiene 6 millones de desplazados, que en el conflicto de 46 años, desde el mismo fracaso de los partidos por mantener una unidad política, ha dejado 300.000 víctimas en Colombia. Y naturalmente, en ese aspecto, nosotros no queremos asistir al entierro de más de nuestros hijos, y estamos dentro de la población encajonados y sin salida, porque estamos ante una clase dirigente que poco o nada hace por un país que quiere que se supla las principales necesidades básicas y fundamentales que reclama la sociedad civil en Colombia. Bueno, mire que estamos tocando un tema, yo lo noto apasionado a usted con este tipo de cosas que se están planteando muy sesudamente. Pero yo sí quisiera voltear un poco la agenda del momento y pasar más bien a preguntar, a ver, ¿qué nos ha pasado hoy? Inició ayer el Mundial de Fútbol en Brasil, hemos tenido ya algunos marcadores. El equipo de Brasil inicialmente se sintió un poco atortolado frente a esa sorpresiva escuadra de Croacia, pero en últimas, en los resultados se impuso en el Brasil. El espectáculo con que inició el campeonato mundial, muy sobrio, sencillo, bonito, yo creo que esa es una buena lección para los países latinos. La teatralización, las manifestaciones de la cultura auténtica brasilera, que son riquísimas, estuvieron presentes y fueron, yo creo que magnánimas, sobre todo explotando el hecho de pertenecer a esa área hermosísima de la naturaleza, que es lo que se llama la región amazónica. Yo creo que en ese sentido nosotros no podemos desconocer el aporte que se hace al reconocimiento de la cultura y al mensaje que lleva implícito, que es el mensaje de la convivencia partiendo del medio ambiente. Claro, de la sostenibilidad ambiental. No se le olvide que Brasil no solo es rico de todo lo que se llama diversidad o biodiversidad global, sino que además fue pionero de la lucha en diferentes cumbres de la tierra. Recuerde la cumbre de Río. La cumbre de Río hizo nacer un esfuerzo en Colombia que fue el desarrollo del artículo 79 de la Constitución, que manda que los colombianos podamos acceder a un ambiente sano, y se desarrolló legislativamente a través de la ley 99 del 93, la cual tendrá que ocuparse el próximo gobierno, el que resulte electo, por una razón, porque el ente rector no puede tener una posición pasiva, sino que tiene que ser coejecutor, rector y coejecutor de una política nacional ambiental. Claro. Mire lo problemática tan grave al que nos ha llevado la politización de las corporaciones autónomas regionales. Bueno, pero volvamos, y yo vuelvo e insisto en esas cosas hermosas que pudimos ver nosotros en la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil. Pero hoy tuvimos otras sorpresas gratas. Por ejemplo, el equipo de Camerún, que en el pasado campeonato se convirtió en el coco de la selección Colombia, hoy perdió frente a México, por la mínima diferencia, pero fue derrotado. Y la sorpresa del comienzo del campeonato de fútbol es la derrota de España, que alcanzó a anotar un solo gol frente a la Naranja Mecánica, que estuvo muy engranada. El equipo de Holanda, que logró un 5
uno abultado. Pero extraordinario, se vio reflejado en los tiempos, en los ritmos que se le puso al partido. Y no nos olvidemos que Holanda es una potencia del fútbol, tiene 3 subcampeonatos mundiales y creo que si sigue jugando con esos tiempos y esos ritmos, nos podemos llevar una sorpresa y tener a un Holanda campeón. Sí, hoy la crónica deportiva del Mundo decía justamente eso, mostró que era uno de los firmes aspirantes a estar, si no a coronarse campeón, estar en los primeros lugares. Y Chile mostró que tenía buen fútbol también y se impuso por 3-1 al onceno de Australia. Se le va a enredar pasar a octavos a España. Y yo quisiera, y espero ver muy pronto ese partido, Chile-España. Sí, señor, interesante. Bueno, antes de que nosotros vayamos a continuar con el análisis político, yo quisiera invitarlo para que veamos cómo el periodismo de Global Televisión y de CNC Noticias cubrió la información relacionada con lo que se llamó en su momento y se sigue llamando la concesión vial Rumichaca Aeropuerto, entregada a la empresa Devinar, la cual, según anuncio del gobernador Raúl Delgado Guerrero, se acabará en el año 2016. El periodista, el director de Noticias CNC, Paulo Paz, fue quien cubrió esa información que hoy, por cortesía de su noticiero, vamos a reproducirla con el propósito de que nuestra audiencia tenga una visión más precisa de qué es lo que está pasando con esa concesión vial. Vamos a ver la nota. Zona Franca, su magazine, testimonio de respeto a la verdad. Paso a una concesión de cuarta generación tendrá la carretera Rumichaca Aeropuerto por acuerdo logrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la empresa Devinar S.A., informó el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero. El cubrimiento noticioso de CNC lo hizo el periodista Paula Paz, cuyo registro fue el siguiente. La Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión vial de Nariño llegaron a un principio de acuerdo para liberar el contrato de administración vial entre el Puente Internacional de Rumichaca y el Aeropuerto Antonio Nariño en el municipio de Chachagüí, concesión que tiene vigencia hasta el año 2030 para darle paso a una de las concesiones de cuarta generación que adelanta el gobierno nacional. Se procede a la desafectación antes de esa fecha del tramo entre Pasto y Rumichaca para que pueda proseguir entonces el proceso de adjudicación de la concesión de cuarta generación para construir la doble calzada intersección de Pasto de la perimetral en Catambuco hasta Rumichaca. El gobernador de Nariño confirmó que entre los acuerdos se encuentra la entrega de algunas obras incluidas en la actual concesión y que se deberán terminar hasta junio de 2014. Con esto el departamento de Nariño tendrá una vía de doble calzada y una mejor conexión terrestre con el resto del país. Para la construcción de la doble calzada entre la intersección de la perimetral en Catambuco hasta Rumichaca, y ese tramo, ¿en qué momento lo entregaría Devinar según este acuerdo? En el momento en que se adjudique al nuevo concesionario, e igual hará con el otro tramo que se calcula, ese otro tramo estará adjudicado hacia junio del 2016. La disputa jurídica permanecía desde hacía varios meses por el incumplimiento de la actual concesión en el desarrollo y ejecución de obras, que por más de 5 años no presentaron mayores avances. Zona Franca, su magazine, testimonio de respeto a la verdad. Bueno, y decíamos al comienzo de la presente emisión, aspiramos a que las elecciones transcurran en un marco de normalidad. Es decir, que los ciudadanos demostremos que somos superiores, sobre todo en Nariño. En Nariño la gente es muy culta. Aquí tenemos, por fortuna, un sentido de civismo acendrado y esperamos que mañana las elecciones en todo el departamento transcurran en paz. Y gane quien gane, que tengamos la capacidad de estrecharnos la mano y de poder decir, a eso le jugamos, sobre todo hoy,
que el tema de la paz es el tema que le ha puesto la dinámica a las elecciones, doctor Andrés. Toda la razón, Ramiro. El tema de la paz es fundamental. De hecho, no se ha incluido otro tema. Simplemente la paz ha tenido un antagónico, que es la continuidad de la guerra. Para mí, en este momento hay una necesidad pública y una conveniencia nacional. Aquí no se trata simplemente de criticar un proceso de paz que lleva 3 años de política pública que tiende a suscribir sobre la base del reconocimiento de las víctimas en el punto 4 de la agenda y con la subdivisión de una comisión revisar ya el tema de la inserción de quienes hoy están al margen de la ley para que el pueblo de Colombia, en ejercicio de su potestad soberana, proceda a refrendar los acuerdos de la mesa y podamos hacer realidad un viejo sueño, por ejemplo, la reforma agraria. Claro, ¿sí? es que la reforma agraria usted toca precisamente el punto nodal, que es casi que el punto clave que nos permite reconocer a quienes de alguna manera hemos venido trasegando, así sea, sin profundizar mucho, como dice Daniel Samper Pizano, cuando habla de quién es el periodista, y lo define como un océano de conocimientos, pero con 1 centímetro de profundidad. Y nosotros hemos llegado a la conclusión, sí, sin pretendernos ser sabios, sino simplemente revisando materiales de quienes han asumido con criterios de cientificidad el análisis de los fenómenos sociales y políticos, que el fondo del problema es el problema de tierras. Hombre, el tema de tenencia de tierras, el tema de desarraigo y de desplazamiento, el tema de despojo teológico, social y político. Claro. Porque cuando una persona es desarraigada y queda encajonada en una ciudad, no se puede llamar simplemente inserción de empleo, porque el valor agregado que tiene un proceso de paz es volver a habitar el campo. Mire, volver a ser competitiva las regiones, atender de acuerdo a los tratados de libre comercio que se están suscribiendo, prepararnos para atender demandas regionales, sectoriales y globales, porque no simplemente nos van a inundar en diversificación comercial con bienes y servicios cuando nosotros somos ricos en tierra. Por ejemplo, en el departamento de Nariño tiene 720.000 hectáreas en el Alto Patía. Hombre, podríamos sembrar cacao, caña, palma, podríamos atender demandas globales y generar la demanda existente hoy de empleo del departamento, pero darle cabida también a una demanda de empleo a nivel nacional. Pero para eso necesitamos un acuerdo de convivencia ciudadana, ¿sí? Para eso necesitamos suscribir un nuevo pacto social. Claro que sí, pero mire que hay cosas interesantes. Yo, por ejemplo, celebro con beneplácito la visita que hicieron a Pasto las doctoras Clara López Obregón, presidenta del Polo Democrático, y la doctora Aida Bella, presidenta de la Unión Patriótica. Con ellas tuvimos la oportunidad de conversar y en nuestro diálogo plantear, por ejemplo, la interesante la noticia que se nos entregó en el curso de esta semana acerca de que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ya venía dialogando también en un proceso de acercamiento con el gobierno nacional. Mire, yo quisiera que veamos el registro del diálogo sostenido con estas personalidades de la política de oposición. Entre otras cosas, me voy a anticipar un poquito diciendo, le preguntaron a la doctora Clara López, ¿y usted está respaldando al actual presidente en su aspiración reeleccionista? ¿Aspira a un ministerio? Dijo, no, ni riesgo que yo aspire a un ministerio.
Yo voto el domingo por Santos y el lunes soy, como he venido siendo, la presidenta del partido, del principal partido o del único partido de oposición que hay en Colombia. Veamos el registro noticioso de este hecho. Zona Franca, su magazine, testimonio de respeto a la verdad. El inicio de los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN fueron recibidos con optimismo por el país. Así lo certificó Clara López Obregón, presidenta del Polo Democrático Alternativa, en su visita a Pasto en la presente semana. Es un avance para tener una paz integral, abrir negociaciones con el ELN, que es algo que se viene trabajando de tiempo atrás, me parece un importante avance en el proceso de paz. Y explicó por qué en vísperas de elecciones se hace tal anuncio. Porque seguramente solamente lograron los acuerdos necesarios para darle inicio en vísperas de las elecciones, pero muestran de qué se tratan las elecciones, de si van a continuar o no esos procesos de diálogo o si se van a dar al traste. Y creo que eso es un gran anuncio para que tengamos conciencia de lo que se está jugando este domingo. Si continúan los diálogos o si se les ponen tantas condiciones que no se puedan culminar. ¿Diálogo sin cese al fuego? Desafortunadamente, el cese al fuego en este momento es solamente por las elecciones. Nosotros vamos a seguir luchando porque se caiga en cuenta que no es un buen consejero negociar en medio de la guerra, pero desafortunadamente así es como están las reglas del juego y así es como se está avanzando. Nosotros seguiremos insistiendo en el cese al fuego. Ni con Zuluaga ni con el voto en blanco. El Comité Ejecutivo Nacional del Polo ha dicho que el Polo no está ni con Zuluaga, ni con Santos, ni con el voto en blanco, ni con la abstención, que cada cual puede votar en conciencia y desde luego que la conciencia lleva anexo el derecho fundamental a la libre expresión. Pero el radicalismo del doctor Robledo ha sido bastante visible. Bueno, pero yo soy una persona de otro talante. Conmigo es muy difícil pelear. López llamó a asumir una actitud de respeto mutuo. Eso es parte de la responsabilidad que tenemos todos los dirigentes, ser respetuosos de las posiciones de las personas que nos controvierten, porque creo que Colombia en todo merece que sus dirigentes tengan una actitud de respeto mutuo y que aprendan a dirimir sus diferencias sin improperios y sin calificativos y por encima de todo sin descalificativos, porque creo que aquí se ahorran demasiada argumentación seria a punta de señalamientos y eso es muy mal consejero. A la pregunta si usted hubiera pasado a la segunda vuelta, la situación hubiese sido otra, respondió. Nosotros, usted no sabe cuánto lamentamos que con Aida no hayamos llegado a la segunda vuelta. Lo dijimos a lo largo de la campaña, el país hubiera podido decidir entre dos opciones verdaderamente distintas, no solamente en materia de paz, sino en materia de modelo económico, de modelo social, de modelo de país. Ahora estamos reducidos a la diferencia que es fundamental sobre si optamos por la paz en el sentido de la salida política negociada que se está construyendo en La Habana o si se le ponen tantos condicionamientos que se hace imposible continuarla. A su turno, Aida Bella se refirió a las violencias que han azotado al país. Esa concepción de paz tiene que ver con el cese de las violencias, de todas las violencias, porque bueno, hay una violencia que viene de todos los sectores, incluyendo el propio Estado, pero también hay una delincuencia común que nos preocupa muchísimo y esto también hay que tener en cuenta que se debe acabar. Y esto se acaba con trabajo, se acaba con educación, se acaba con más maestros. No es lo que ellos plantean, cárceles y represión. Nosotros planteamos escuelas y educación. Más maestros, en cambio de represión, más escuelas, en cambio de cárceles. Pero también frente a toda la delincuencia común, que mucha de ella es ocasionada por la falta de empleo y por la falta de inclusión social. Aquí, pues el que no encuentra empleo, ¿qué hace si tiene 6 hijos? Ese es un problema que nos vemos abocados permanentemente y yo creo que hay que hacer muchas cosas para evitar que en el país se agrande el problema de la violencia. Pero una de las cosas por las cuales vamos a votar por Santos es la siguiente.
Es el único gobierno que ha abierto un diálogo para buscar la solución política del conflicto armado que se ve en Colombia. Y eso tiene su mérito. Es la primera vez en la historia de Colombia que se llegan a acuerdos entre la insurgencia armada y un gobierno y van 3 puntos pactados. Faltan 3 que seguramente van a llegar a acuerdos, pero lo otro es que hoy se incluye al ELN, que me parece que todos los factores pues entran realmente a la mesa. Pero hay una cosa muy meritoria, y es que si logramos esa paz negociada, entonces entraremos a construir un país, no solamente un país más incluyente, sino un país con la tolerancia, un país para borrar las heridas de la guerra, un país para frenar los odios, no más odios. Cada vez que uno oye por ahí un expresidente, yo creo que todos nos timbramos, porque el llamado y su agresividad es tal que la violencia está ahí presente, y nosotros creemos que eso hay que limitarlo, eso hay que pararlo, y solamente lo podemos hacer con los votos el próximo domingo. Pero usted regresó para construir la paz. Primero, porque nos devolvieron la personería jurídica de la Unión Patriótica, estábamos a puertas de nuestro Congreso, y segundo, porque se abría una luz en el largo túnel de la violencia en Colombia, y esa luz hay que mantenerla encendida, y esa luz tiene que verse resplandeciente un día. Para eso volvimos, y es el motivo de toda nuestra actividad en este momento por todo el país. Queremos la paz. Si gana la paz, pues me quedaré. Si gana la guerra, es muy difícil. Se expresó en los mejores términos acerca de las conversaciones entre el gobierno y el ELN. Yo creo que es una excelente noticia. Creo que es lo de hoy lo que resalta en el panorama político, y creo que lo hacen muy bien. Todos los actores a la mesa, y vamos a firmar una paz para que Colombia avance por un camino que no hemos conocido los de esta generación. Somos una generación de la guerra y queremos que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un país distinto. Zona Franca, su magazine, testimonio de respeto a la verdad. Zona Franca, su magazine, testimonio de respeto a la verdad. Esta es una señal de Global TV Comunicaciones. La estatua de Antonio Nariño fue elaborada por el escultor francés Henri Greve, residente en París. La figura llegó de Francia a Barbacoas y fue trasladada a Pasto al lomo de mula. Para facilitar su desplazamiento, el escultor hizo la obra en 6 partes y envió un boceto con las instrucciones para armarla. Los 2 bajorrelieves existentes en la escultura también fueron elaborados por Greber como homenaje al paso de Nariño por el Guanambú y la traducción de los derechos del hombre. La estatua de Antonio Nariño, un símbolo más de nuestra identidad. Más canales, más entretenimiento, más cerca de usted. Global TV, su empresa de telecomunicaciones. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla de chicharrones? Partida en 2. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable del servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. La iglesia de San Juan Bautista en 1967 era una antigua ermita que fue demolida para dar paso a la construcción de la nueva iglesia que se inauguró en 1969, convirtiéndose en la construcción más antigua del marco de la plaza principal e incluso de la ciudad. Esta parroquia en algún tiempo fue la Catedral de Pasto y hoy goza el título de concatedral. Posee piezas de gran valor artístico y 4 capillas internas, en una de las cuales reposan los restos de Agustín Agualongo. La iglesia de San Juan, considerada como la única reliquia religiosa colonial de la ciudad.
Señor usuario, mi nombre es Natalia y hago parte del área de servicio al cliente de Global TV, nuestra empresa, su empresa. En nuestros puntos de atención usted podrá obtener toda la información acerca de nuestros canales, promociones, premios y sorpresas que mes a mes Global TV tiene para usted. Y estos son nuestros puntos de pago. Zona Centro, carrera 26, número 2043. Zona Norte, Centro Comercial Villa Vergel, interior 33. Y Zona Sur, carrera 13, número 1720. Y nuestro punto inteligente Superade, Centro Comercial Valle de Atriz. Servientrega y todos los puntos Gane de la ciudad. Global TV piensa en su comodidad. Marque al 723-5646 y solicite su cobro a domicilio sin ningún costo adicional. Global TV, más canales, más entretenimiento, más cerca de usted. Zona Franca, su magazine, testimonio de respeto a la verdad. Bueno, y ahora sí, voy a invocar la venia de todos nuestros televidentes, en tanto que veníamos desarrollando unas temáticas que tenían que ver fundamentalmente con la parte política, pero vamos a pasar a un segmento diferente, a un segmento distinto. No sé si podemos hacerle acercamiento a la publicación que tengo en mis manos. Se trata nada más ni nada menos que de la revista de crítica cultural, Galáctica. Esta es una revista que la edita un grupo de personas, entre quienes se cuenta Vladimir Uzcategui Cabrera. Él es escritor y periodista freelance, es decir, acepta trabajos por encargo para desarrollar actividades específicas. Cualquier parecido con quien hace Zona Franca no tiene nada de diferencia. Ha publicado él en diversas revistas de Pasto y del país. Dirige desde hace 4 años el portal revistagaláctica.com. Actualmente es el editor de la edición impresa de la revista independiente de crítica cultural Galáctica. Vamos a presentarle nuestro saludo respetuoso a Vladimir Uzcategui Cabrera. Muchas gracias y hablemos un poco de la revista. Bienvenido. Muchas gracias, Ramiro. Gracias por la invitación. Y bueno, como usted lo ha mencionado, se ha hecho el lanzamiento el día de anoche de la revista independiente de crítica cultural Galáctica. Es como su nombre lo indica y quisiera hacer claridades en las palabras que la identifican. Es una revista independiente, eso significa que está creada por un grupo de personas, de escritores y de periodistas que no se adscriben a ninguna entidad, no tienen vinculación alguna con entidades ni públicas ni privadas. Y la otra parte es que se trata efectivamente de una revista de crítica cultural, es decir, no es de divulgación cultural. No se trata de presentar simple y llanamente información cultural, bien sea de la región o bien sea de otras partes, sino que se trata de presentar un contenido que aporte criterios para hacer una valoración acerca de los diferentes acontecimientos culturales de nuestra ciudad en este caso y probablemente también de otros lugares. Yo me había atrevido a decir en otro segmento antes de que comenzamos en este instante que se trataba de una revista que quería aportar a la construcción de ese espíritu de civismo y a la construcción de región. Sí, efectivamente, eso es lo que hemos manifestado en nuestra línea editorial. Lo que queremos hacer es precisamente aportar en la construcción de una ciudadanía crítica. En el inicio del magazine mencionaba a Ramiro que precisamente estamos enmarcados en 2 acontecimientos muy importantes. Por un lado, las elecciones políticas y por otro lado, el Mundial de Fútbol. En el acto de presentación yo mencionaba precisamente que esos 2 actos... Perdón, acto de presentación que fue anoche. Fue anoche en la Pinacoteca del departamento, entonces hicimos el lanzamiento oficial y yo hacía énfasis entonces en que esos 2 acontecimientos que estamos viviendo y que nos tocan de manera muy directa. Permítame un segundo, Vladimir, a ver si podemos, don Esteban y don Eduardo, correcto,
Ahí tenemos unas imágenes que las hemos logrado gracias al aporte de nuestro compañero Víctor Hernández. Ahora sí, discúlpeme la interrupción, usted nos mencionaba que anoche en el acto de lanzamiento hizo precisamente unas apreciaciones sobre estas temáticas. Sí, Ramiro, entonces le comentaba que decíamos nosotros que estos dos acontecimientos, estos dos eventos que son coyunturales y que nos tocan directamente, bien sea en nuestra conciencia política o bien sea apelando a nuestro impulso de entretenimiento, marcan entonces una dinámica en donde la reflexión ha sido muy escasa, tanto en uno como en otro. En la contienda política hemos asistido a un escenario en donde no ha habido propuestas realmente profundas, en donde la confrontación se ha dado en un nivel bastante básico y bastante elemental, en donde no se han visto argumentos, no se han visto ideas. Y por el otro lado, asistimos a un evento con el cual yo he sido muy crítico, he sido muy crítico con la industria del fútbol. El deporte en sí me parece una actividad muy edificante, pero tenemos que ser muy conscientes de que el fútbol es una industria, es una forma de entretenimiento que ha hecho mucha mella en la conciencia crítica de las personas. A ver, ¿por qué no escuchamos qué nos dice nuestro analista invitado respecto al planteamiento que me parece muy de fondo? He estado escuchándolo con toda la atención, me parece extraordinario, además felicito ese esfuerzo que se haga desde el sector independiente. Es cierto, fue tan pobre el debate y las propuestas que se hicieron ante el país, que se puso en el centro de la atención de la opinión pública el tema de la paz, pero no se ha hablado de una cultura de paz y de convivencia. Escasamente se ha subrayado una cátedra para la paz, pero la cultura ha sido la gran marginada de esta campaña presidencial, y se puede decir no de esta campaña, sino la cenicienta de todas las campañas políticas. Pero permítame, Andrés, con todo el respeto, nosotros no podemos olvidar que venimos de una cultura de violencia que se ha enseñoreado, no solamente los 50 años desde que existen las guerrillas, no, que viene desde mucho antes. Inclusive hay sociólogos que dicen la historia de Colombia y la historia de la humanidad es casi que la historia de los conflictos sociales y de los conflictos bélicos. Hombre, lo que pasa es que desde el mismo fracaso de las luchas libertarias por mantener una unidad, se puede decir que no hemos salido de la guerra, pero por primera vez en la historia se reconoce el conflicto. Es decir, se reconoce al otro. Ese es un principio fundamental, y los dos actores, tanto el victimario como la víctima, tanto quien ha ejercido la violencia institucional como quien surgió para responder a esas causas generadoras de ausencia de Estado, se han unido en un informe común para reconocer conjuntamente a las víctimas. Eso es una base. Que esa es la parte fundamental, porque es que además la paz no se hace entre los mismos, la paz se hace entre los opuestos, entre quienes están precisamente siendo generadores del conflicto. Me parece interesantísimo que ustedes asuman esa condición de independencia que les da autonomía y que les da autoridad para decir cuanto se les ocurre, como dice, permítame que aquí encuentro yo un titular que me llama poderosamente la atención, y voy a ser sincero, no lo he leído, no pude leerlo, mi incapacidad visual me impidió por el tamaño, desafortunadamente, la letra. No sé, no, esa es una petición particular. De pronto, subirle al punto 12 no es una exageración y con seguridad estimula la lecturabilidad. Este título, Odio la literatura nariñense.
para titular un artículo así, se necesita tener valor, tener entereza. Como le comentaba anteriormente, Ramiro, y también en coincidencia con el doctor Andrés, nosotros hemos propuesto esta publicación como un espacio de debate y de diálogo. Aquí entendemos que la confrontación no puede ser solamente por la vía de la violencia y por la vía de la exclusión. Tenemos que construir espacios en donde podamos debatir, en donde podamos compartir y en donde podamos sumarnos y crear una sociedad y una civilización que se base en la inclusión y en el respeto y en el reconocimiento mutuo de todas las personas. En donde la crítica sea una herramienta de construcción. En donde la crítica sea una herramienta de construcción, pero también una herramienta de reconocimiento. Aquí estamos acostumbrados nosotros a que no nos reconocemos no nos reconocemos en lo malo, estamos acostumbrados al colegueo, estamos acostumbrados a, bueno, crudamente dicho, estamos acostumbrados un poco a la lambonería un poco. Tenemos necesidad, requerimos que podamos confrontarnos de una manera crítica, pero también basada en argumentos y basada en una opinión sustentada en un estudio previo. No podemos entonces ni dedicarnos entonces ni a la simple adulación, para utilizar una palabra más correcta, ni tampoco a esa cosa suele llamarle alcahuetería. ¿Usted qué piensa del término? Sí, exacto. No podemos dedicarnos a eso, a alcahuetear entonces gestiones culturales y que cundan en nuestro medio, que es que entonces se patrocinan proyectos culturales porque quien lo gestiona es amigo, es sobrino, es primo de algún alcalde, de algún concejal, de algún gerente de la empresa X, Y o Z, y lo que necesitamos nosotros es entonces que se cree una cultura, pero que esté firmemente construida con conocimiento de causa. Claro, y que nuestras autoridades, que a veces piensan que son ya emperadores o emperatrices, porque es que desafortunadamente cuando se les hace una crítica con el mejor espíritu ciudadano, inmediatamente salen, aprovechando que tienen la capacidad de pautar en los medios de comunicación, a través de los distintos medios, a defenderse. ¿Y a defenderse de qué? Dicen, son los enemigos de nuestro gobierno. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, Pasto es un municipio desafortunadamente no planificado. En la administración municipal la planificación es débil, y lo decimos no por molestar, estamos diciéndole para qué, para llamar la atención, que ojalá se corrija eso y tengamos un municipio en donde podemos decir, una de las fortalezas del municipio es la planeación, la planificación. Eso aquí parece que es griego, de verdad que es así. Yo le quiero agradecer también, Vladimir, no se vaya a ir, vamos a continuar hablando, pero hoy tocaba, Andrés, un tema que me llama la atención, es precisamente el de reconocimiento de las víctimas. Don Eduardo, don Esteban, en Pasto se celebró un foro a raíz precisamente del tercer aniversario de la expedición de la ley 1448, que es una de las leyes fundamentales en el reconocimiento de las víctimas y en la posibilidad de encontrar verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de los hechos acaecidos. Veamos cómo podemos presentar la nota que registra el foro al cual estoy haciendo alusión. Zona Franca, su magazine, testimonio de respeto a la verdad. Con un foro de víctimas del conflicto social y armado, en Pasto se conmemoró el tercer aniversario de la expedición de la ley 1448. El foro fue presidido por el senador Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso de Colombia, quien sobre la importancia de la ley de víctimas expresó. Estamos celebrando el tercer año de sanción de la ley de víctimas y restitución de tierras, y la mejor celebración que ha podido tener la ley fue el acuerdo al que llegaron el gobierno y las FARC en La Habana, en el cual por primera vez en la historia de un conflicto en Colombia se reconoce a las víctimas
y se afirma con toda contundencia que solo cuando se satisfagan los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y se les den las garantías de no repetición, podrá avanzarse en una paz negociada en Colombia. Ayer, en la ciudad de Bogotá, las más importantes organizaciones de víctimas del país nos reunimos con el comisionado de paz y todas ellas expidieron una declaración también reconociendo el avance que significa para el proceso de paz de La Habana la declaración que se conoció el sábado. Luego estamos en un momento en que las víctimas cada vez más están en el centro de la agenda pública del país. Bueno, hemos visto en los últimos días incluso los debates de los candidatos presidenciales, el tema de las víctimas siempre está en el primer lugar y eso es un avance muy importante para la sociedad colombiana. Anunció que ahora se intenta construir un catálogo de los derechos de las víctimas y confió en el éxito de los foros regionales y nacionales que definirán sus voceros, que serán escuchados en la mesa de diálogos en La Habana. Estos foros todos nos deben ayudar a ir construyendo lo que debe ser el catálogo de los derechos de las víctimas que deben ser respetados en La Habana. Nosotros llevamos un año insistiendo en que las víctimas deberían ser escuchadas en La Habana, que las FARC tenían que ponerle la cara a sus víctimas. Ya se ha avanzado en ese propósito, vamos a hacer los foros regionales acordados ayer con el comisionado de paz, se va a hacer el Foro Nacional de Víctimas en la ciudad de Cali y esperamos muy próximamente que se conforme la delegación de las víctimas que irá a La Habana, que como lo dijo ayer el comisionado de paz, es la primera de muchas delegaciones de víctimas que deben ir a La Habana, porque una sola delegación no alcanza a representar a todas las víctimas del país, ni por regiones, ni por hechos victimizantes, ni por, obviamente, los tipos de victimarios que han existido en Colombia luego. Yo creo que hoy, cuando celebramos el tercer año de la sanción de la ley, podemos decir que las víctimas ocupan un lugar privilegiado en la sociedad colombiana, víctimas que antes de la expedición de la ley eran menospreciadas y eran ignoradas por el Estado y por la sociedad colombiana. También un enfoque de género. El 80% de las víctimas en Colombia son mujeres, cabezas de hogar, de los estratos 1 y 2 de la población colombiana. Necesitamos que a La Habana vayan las víctimas de carne y hueso de Colombia. ¿Qué pasa si un gobierno, un Estado no reconoce que hay conflicto y qué pasaría con las víctimas? Pues cuando no se reconoce un conflicto armado en un país, simplemente el Estado no reconoce a las víctimas, tan sencillo como eso. El gran avance de la ley 1448 fue que reconocimos a las víctimas del conflicto, que las reconocimos a todas, tanto a los de los grupos violentos al margen de la ley, como a las víctimas de agentes del Estado. Mire, la ley 1448 abrió el camino de la negociación de La Habana. Si el Estado colombiano no hubiera dado ese primer paso para reconocer a sus víctimas, no hubiera tenido ese Estado la legitimidad ética y política para ir allá, a donde los señores de las FARC, a decirles, ustedes tienen que reconocer a sus víctimas. Eso cambia totalmente el panorama de la negociación y del conflicto en Colombia. Estamos viendo la luz al final del túnel y sería un grave retroceso para el país que volviéramos a las épocas en que no se reconocía el conflicto armado en Colombia y por lo tanto no se reconocen a las víctimas de ese conflicto. Según las autoridades en el departamento de Nariño se concentra el mayor número de víctimas. ¿Se ha pensado en una consideración especial en esa región del país? Se ha pensado, no, se está aplicando. Yo creo que la unidad de víctimas a nivel nacional le ha dado una prelación muy importante al departamento de Nariño. Es uno de los departamentos más victimizados del país, es una de las regiones más golpeadas por las FARC, por el ELN, por los grupos paramilitares, por las BACRIM, por el narcotráfico y se está haciendo una tarea muy importante de reparación a las víctimas del conflicto y obviamente en el caso de La Habana yo creo que es fundamental que en esa delegación vaya una representación de las víctimas del departamento de Nariño, que fueron durante una época y todavía lamentablemente siguen siendo tan golpeadas por esa guerrilla de las FARC. Zona Franca, su magazine, testimonio de respeto a la verdad.
Bueno, y cuando hablamos de víctimas, sin duda que en Colombia hemos tenido que reconocer que en muchas partes, que en reiteradas ocasiones, se habla de impunidad. Ese es el caso del municipio de Guaitarilla, en donde ocurrió una masacre de agentes del Gaula. Zona Franca, su magazine, testimonio de respeto a la verdad. Se cumplieron 10 años de la masacre de Guaitarilla, en la cual fueron sacrificados 10 agentes del Gaula de la Policía Nacional. La presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, la presidenta de la Unión Patriótica, Aida Abella, y el senador Guillermo García Realpes se refirieron al tema. Sí, recibí en días recientes una carta de los familiares de las víctimas de Guaitarilla, que la tengo muy cercana a mi corazón. He hablado con nuestro representante a la Cámara, el doctor Alirio Uribe, y él me está dando muy buenos consejos sobre cómo proceder para poderle ayudar a las víctimas de Guaitarilla. Usted tiene toda la razón, la impunidad no puede ser una solución en este caso. Vamos a trabajar con las víctimas para que se sepa toda la verdad. Aquí hay muchas impunidades. Por ejemplo, cuando asesinaron los trabajadores en Urabá, que fueron muchísimos trabajadores asesinados. Pedro Bonito, que se llama Raúl Hasbún, empresario, terrateniente, jefe paramilitar en Urabá. En una de las confesiones que hizo en Medellín, entregó la lista de más de 400 empresarios. Yo no he visto el primero juzgado. Eso hace parte de la impunidad en este país. Tenemos que curar todas las impunidades. En el aniversario de Guaitarilla, nosotros tenemos que reconocer que han sido 10 años de impunidad, a pesar de tener el hecho unas características similares a las de Jamundí. En Jamundí hubo decisiones judiciales que responsabilizaron a algunos ciudadanos. En cambio, en el caso Guaitarilla, hasta el momento, el asunto está archivado. Bueno, preocupante, créame que yo había olvidado esa fecha, pero me comprometo aquí, a través de sus medios, que tan pronto instalemos el Congreso de la República, hagamos un llamado para que eso no quede en la impunidad, por lo menos se reactive el debate, y hacer un llamado a la Fiscalía y a las investigaciones que debe haber en el Estado colombiano para que eso se esclarezca. La llegada al Congreso de la República del Defensor de Derechos Humanos, Alirio Uribe Muñoz, despierta esperanza en los familiares de las víctimas por su apoyo para la reapertura del proceso judicial por ahora archivado. Zona Franca, su magazine, testimonio de respeto a la verdad. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra emisión. Estoy pidiendo a nuestro colega Vladimir Uzcategui Cabrera, a quien le estoy entregando unas voces de felicitación por su trabajo, por su dedicación. Una pregunta final: ¿cómo hacen ustedes para sostenerse? Yo conozco el sufrimiento porque cada vez que sacamos el periódico Zona Franca, pues uno sabe cómo se financia, pero a ustedes veo que no tienen mayor pauta publicitaria. No, realmente nunca hemos concedido a la pauta publicitaria, nunca hemos concedido a las pretensiones del mercado de inmiscuirse pues, en los proyectos culturales. En este caso específico sí contamos con una ayuda de la Secretaría de Cultura del municipio, que nos ha incluido en el programa de Pasto Ciudad Capital Lectora, que es un programa institucional en el cual se han incluido muchas actividades de tipo cultural, de tipo literario, como la Feria del Libro, la temporada de letras y la publicación muy permanente de todo tipo de ediciones de libros, libros de ficción, de poesía y en este caso también de revistas. Felicitaciones una vez más y mil gracias por atender nuestro llamado. Doctor Andrés Velasco Apráez, su reflexión final en esta emisión de Zona Franca. El próximo domingo el país va a elegir un estilo de gobierno. Lo que sí queda claro es que el país no quiere más falsos positivos, no quiere impunidad, quiere una reforma estructural a la administración de justicia
y naturalmente quiere librar unas reformas básicas que le permitan a las minorías que hoy representan, hoy por hoy, la inmensa mayoría del pueblo colombiano que no quiera ser parte de las decisiones del Estado y que representa el 70% de una franja que no va a participar sobre un total de 20 millones de habitantes que tenían la capacidad de decidir, y solo de 6 millones que están inscritos van a tomar la decisión 1 millón de habitantes, y lo pongo en duda porque no sabemos qué va a pasar en el partido de la selección Colombia con Grecia, que en el folclorismo que nos ha acostumbrado a vivir el país es más importante la fiesta de última hora que la legitimidad democrática. Yo espero que con conciencia asumamos esa responsabilidad todos de hacer parte de la toma de decisiones del Estado que afectan la vida de toda la comunidad en general. Bueno, y una anécdota para terminar. Pues resulta que la televisión llega a Colombia justamente después del 13 de junio con el propósito de poder ofrecer unos partidos de fútbol que sirvan como distractores frente a las circunstancias políticos sociales que generaban tensiones en el momento. Nada distinto a lo que hoy ocurre con los campeonatos mundiales de fútbol. Esperemos que mañana le vaya bien a la selección Colombia. Muchísimas gracias por habernos recibido en sus hogares y les invitamos, recuerden, a la transmisión en repetición del Magazine Zona Franca el domingo a las 9 en punto de la noche a través del canal 56. Mil gracias a don Eduardo Botina, nuestro camarógrafo editor, y también mil gracias a nuestro compañero Esteban, que está haciendo la tarea en el control maestro. A ustedes, la razón de ser de este programa. Muchísimas gracias, buenas noches, feliz fin de semana.